Hola, yo soy la doctora Beatriz Limón Valdés, soy residente de tercer año de Medicina Física y Rehabilitación con sede en el Hospital Adolfo López Mateos y el día de hoy vamos a presentar este tema que es riesgo de daño neurológico en todos los pacientes pediátricos. Primero, como definición, tenemos que un niño con riesgo de daño neurológico es aquel que, por acontecimientos ocurridos de manera previa, durante o posterior al nacimiento, tienen más probabilidades de presentarlos en los primeros años de vida, tales como problemas del desarrollo que involucran la movilidad, sentidos como la visión o la audición, su capacidad de aprendizaje y su comportamiento. Existe una población infantil que por sus antecedentes, ya sean prenatales, perinatales o durante el parto o postnatales, se encuentran en situación de riesgo de padecer problemas neurológicos. Aquí es muy importante la intervención o la estimulación temprana, ya que éstas se van a basar en la detección precoz de las primeras manifestaciones de algún tipo de trastorno durante su desarrollo o de alguna otra situación que ponga en riesgo al recién nacido. Bueno, el alto riesgo neurológico es un problema de salud pública que afecta a todos los países del mundo. Sin embargo, en México actualmente se estima que de un 7 a 8% de todos los recién nacidos vivos van a nacer de forma prematura, es decir, que van a ser menores de 37 semanas, llevando a estos mismos niños a requerir de una unidad de cuidados intensivos neonatales, disminuyendo la morbilidad de ellos mismos hasta en un 20% de los pacientes, pero sin embargo, estos mismos pueden evolucionar o van a quedar con algún tipo de secuela neurológica. Bueno, ¿quiénes son estos recién nacidos de riesgo? Pues ellos mismos son una población de niños que van a presentar determinadas características, ya sean antes de nacer, durante el nacimiento o posterior al nacimiento, pero dentro de las cuales encontramos la prematurez, un bajo peso al nacer, infecciones, asfixias, cardiopatías congénitas, entre otras 1000 patologías más que se pudieran presentar, que los van a predisponer ya sea a adquirir una nueva enfermedad o a morir en un corto a mediano plazo. Para clasificar este tipo de riesgo conforme a su magnitud, se les ha dado la clasificación de alto, moderado y bajo, dependiendo cómo se encuentre en su estado de salud en ese momento y cuáles fueron los factores de riesgos a los que estuvo expuesto. Bueno, dentro del grupo de bajo riesgo tenemos a todos aquellos recién nacidos que por sus características son niños aparentemente sanos, que no tienen antecedentes de gravedad ni en su historia familiar ni durante su nacimiento, tampoco prenatal y con un examen físico y adaptación al medio extrauterino de forma adecuada. Existe otro grupo que es el de moderado riesgo. Este puede abarcar hasta el 12% de los embarazos que van a dar lugar a recién nacidos dentro de esta misma categoría. Aquí las tasas de mortalidad son más bajas, pero sí existen gran tasas de morbilidad. Son niños que generalmente van a presentar enfermedades variadas que no van a poner en riesgo su vida y se van a resolver o se van a poder resolver rápidamente, aunque al nacer puedan requerir de atención en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Quienes se encuentran en este grupo van a ser los prematuros tardíos, ya sean niños también nacidos a términos o niños nacidos post-términos, que van a presentar patologías de escasa gravedad como problemas respiratorios, hiperbilirrubinemia, infecciones perinatales, entre algunas otras, pero sin embargo sí van a requerir una unidad de cuidados intensivos neonatales durante su nacimiento, lo que los va a llevar a una mayor morbilidad que los niños nacidos sanos, con un mayor riesgo de presentar secuelas a largo plazo y pueden presentar también mayor prevalencia de problemas del neurodesarrollo comparado con aquellos nacidos de bajo riesgo o sin riesgo. Este grupo de mediano riesgo sí es un grupo de niños a los cuales sí les debemos de poner una atención un poco más minuciosa, ya que ellos pueden presentar trastornos que al momento de su egreso del área hospitalaria pueden ser inaparentes,
y pueden ser subestimados también en cuanto a sus posibles secuelas a mediano y a largo plazo. Por lo mismo, sí se tienen que vigilar de una forma muy estrecha para ir evaluando cada paso durante su neurodesarrollo. También tenemos el último grupo, que es el grupo de alto riesgo. Este grupo de niños se va a caracterizar por presentar una alta morbilidad, una alta mortalidad y requerimientos de cuidados específicos, sobre todo posterior a su ingreso hospitalario. Van a tener también una mayor probabilidad de presentar trastornos fundamentalmente sensoriales y del neurodesarrollo durante la infancia. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, ¿cuáles son estos factores de riesgo prenatales, perinatales y postnatales? Aquí los vamos a desglosar un poquito más y nos vamos a centrar en ellos, ya que estos mismos son los que nos pueden dar o clasificar a nuestro neonato en un riesgo bajo, moderado o alto al momento de nacer, dentro de los cuales, dentro del grupo de factores de riesgo prenatales, encontramos el hipotiroidismo congénito y la diabetes gestacional, siendo el hipotiroidismo congénito la enfermedad endocrinológica más frecuente, ya que puede tener una prevalencia hasta en 1 por cada 4.000 recién nacidos vivos, siendo también la causa de un retraso mental prevenible por un medio diagnóstico como el tamiz neonatal y un tratamiento oportuno. Y también encontramos el otro grupo que son los hijos de madres con diabetes gestacional, que aquí lo que podemos presentar son niños macrosómicos, es decir, son niños que van a pesar más de 4.000 o 4.500 gramos durante su nacimiento, o que se van a salir fuera del percentil 90 para su edad, y que como complicaciones pueden presentar hipoglucemias, desequilibrios hidroelectrolíticos que nos pueden llevar o causar ya sea coma, convulsiones, shock, y esto alterar su neurodesarrollo durante la infancia. Está también el grupo de niños con madres hipertensas que presentaron preeclampsia o eclampsia durante su embarazo, o aquellos niños también que pueden presentar infecciones prenatales. Pueden ser muchas, aquí únicamente se engloba el Trypanosoma cruzi, que es el vector de la enfermedad de Chagas, Toxoplasmosis humana, que es producida por el Toxoplasma gondii, que es la enfermedad que se da por un contacto muy estrecho con los gatos, sífilis también de su forma congénita, niños que nacen con VIH ya que su madre era portadora. También existen los niños que nacen con restricción o retardo del crecimiento intrauterino, y aquellos que ya de manera genética ya van a tener algún tipo de alteración que fue transmitida a través de sus padres o por alguna alteración durante su desarrollo cromosómico. Dentro del grupo de factores de riesgos perinatales incluyen todos aquellos que se dan durante el momento del nacimiento del niño, ya sea una obstrucción respiratoria mecánica, síndrome de dificultad respiratoria, placenta previa, prolapso de cordón, anoxia, hipotensión materna, hemorragia cerebral en el niño, traumatismos durante el nacimiento, ya sea por algún uso de forceps o por una mala maniobra. También pueden ser factores biológicos, es decir, aquellos niños que ya son prematuros, que son pretérmino, o aquellos niños que están naciendo posterior al tiempo en el que tendrían que haber nacido. Y dentro del grupo de factores de riesgos postnatales no necesariamente tiene que ser algún niño que ya estaba enfermo, sino en este grupo también engloba a todos aquellos recién nacidos que eran aparentemente sanos hasta antes de que se presentara ya sea algún tipo de traumatismo, infecciones, alguna alteración vascular, anoxia, ya sea asfixia o broncoaspiración, trastornos inflamatorios, inmunológicos, estar expuestos a algún tipo de agente tóxico que pudiera causarles enfermedades también, o aquellas enfermedades metabólicas que se pudieran presentar posterior a su nacimiento, como una hiperbilirrubinemia,
no detectar a tiempo un hipotiroidismo congénito o alguna otra enfermedad enzimática, o en aquellos niños que se pudiera presentar alguna patología de origen neoplásico. Bueno, muchos de estos factores que se mencionaron con anterioridad van a conducir a la internación de un niño en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Una vez que el niño está internado en esta zona, es necesario crear un ambiente con mínimo estrés para favorecer un poquito más su desarrollo de una forma similar a la vida intrauterina, sobre todo en los casos de niños prematuros, y todos estos cuidados que se deben de tener se han llamado cuidados centrados en el desarrollo, con el objetivo de favorecer el neurodesarrollo del niño. Una vez que tenemos a estos niños en nuestra UCIN, debemos de controlar los estímulos externos que pueden ser capaces de causar algún tipo de daño en el neonato, es decir, tenemos que cuidar la intensidad de la luz, la intensidad del ruido, hay que controlar de una forma adecuada el dolor, el control de la temperatura ya sea ambiental o corporal, también mantener una adecuada concentración de oxígeno dependiendo de los requerimientos que el neonato necesite, un posicionamiento adecuado y favorecer en la medida de lo posible el método canguro también. Un pilar fundamental para llevar a cabo todas estas medidas es la implicación también de los padres en el cuidado de los hijos, ya que estas mismas medidas se tienen que seguir implementando en casa. Una vez que se egresan estos pacientes de una unidad de cuidados intensivos neonatales, se tiene que llevar una evaluación periódica y estandarizada de su neurodesarrollo debido a los riesgos que estos presentan para poder identificar algún signo de alarma y empezarlos a tratar de una forma oportuna. En aquellos pacientes en los que tenemos que tener un mayor cuidado o una vigilancia un poquito más estrecha son aquellos pacientes que estuvieron o que se ubican en el grupo de mediano riesgo y que aparentemente son unos bebés sanos, ya que por ahí se nos puede escapar algún detalle que puede ser perjudicial o que se puede presentar en etapas más adelantadas de su desarrollo. ¿Cuáles son estos signos de alarma que se pueden presentar y que tenemos que estar muy pendiente de ellos, ya sean como padres o como personal de salud? Bueno, en el recién nacido, que su cabeza se encuentre constantemente hacia atrás, que el tono muscular se encuentre bajo o muy alto, que no reaccione a ningún tipo de sonido o a estímulos táctiles. Alrededor de los 3 meses también tenemos que vigilar, o es un signo que nos puede alertar de que algo no está bien con nuestro bebé, es cuando no sostienen la cabecita, las manos todavía se encuentran empuñadas atrapando su pulgar, que el antebrazo se encuentre en pronación o ligeramente con un movimiento hacia adentro, que todavía no sonríe el niño y que no siga la mirada o no fije la mirada ante ningún objeto o ninguna persona. A los 5 meses de edad, que todavía no realice rodamientos, que apoye sus pies en puntas, que haya hipoactividad o irritabilidad permanente, sobre todo en los mayores de 7 meses, que todavía se encuentre el reflejo de Moro en aquellos niños mayores de 6 meses, que las piernas se encuentren juntas y difíciles de separar, hipertonía de los músculos abductores, que nos cueste mucho trabajo ponerle el pañal o asearlo de forma adecuada en aquellos niños que se encuentran entre los 4 y los 18 meses. Otros datos que tenemos que estar vigilando y que se pueden presentar a cualquier edad, y esto sería un dato de alarma, es la presencia de asimetría en postura o movimiento, es decir, que no se puedan realizar los mismos movimientos tanto del lado derecho como del lado izquierdo del cuerpo del bebé, o que no pueda realizar los mismos movimientos con los brazos y con las piernas, que tenga dificultades para la succión o la deglución, que sea un niño muy irritable, es decir, que todo el tiempo esté llorando y que nada lo consuele, que tenga alteraciones del tono muscular, es decir, que el niño esté muy flácido o que el niño nos cueste dificultad moverle sus bracitos o sus piernas porque se encuentra muy rígido, que el niño no camine después de los 18 meses,
que no haya desarrollado el juego simbólico después de los 24 meses de edad, que no le llame la atención jugar con ningún tipo de objeto, ningún juguete, que tenga todavía estereotipias verbales posterior a los 24 meses, que el niño todavía no nos diga no diga mamá, no diga papá, no diga agua, que todavía se encuentre con balbuceos o que simplemente no emita ningún sonido, que no pueda pasar de una actividad a otra posterior a los 24 meses, es decir, si el niño a lo mejor se encuentra jugando con una caja en el piso, que pase más de 2 horas jugando con este mismo objeto de la misma forma, también sería un dato de alarma y tendríamos que llevarlo a una revisión médica adecuada, o que todavía tenga un lenguaje incomprensible posterior a los 36 meses. Con esto no me refiero que el niño tenga que hablar de una forma adecuada y corrida como un adulto, pero simplemente que el niño todavía no pueda emitir ningún tipo de palabras que se entienda de una forma clara. ¿Cómo podemos evitar muchas de estas enfermedades? Bueno, pues a través de una intervención prenatal, que esto implica controlar o minimizar los factores que afecten potencialmente el neurodesarrollo del bebé, ya sea un retardo del crecimiento intrauterino, prematurez y los relacionados con patologías maternas y del recién nacido, con el fin de disminuir las posibles secuelas, ya sea a un corto, mediano o largo plazo. Bueno, ¿de qué forma podemos nosotros contribuir a que este tipo de patologías no se presenten, o si en dado caso llegaran a presentarse, que tengan un impacto menor? Pues es a través de un adecuado control prenatal, un buen seguimiento fetal también. Una vez que el niño nace, completar también el esquema de vacunación y estar en vigilancia del niño sano, llevarlos a las revisiones periódicas con el pediatra de cabecera y posteriormente también una buena atención neonatal en aquellos niños que fueron egresados de un área de cuidados intensivos, estar siempre pendiente de cualquier signo de alarma que se pudiera presentar y referirlos de forma oportuna y temprana. ¿Cuándo debo llevar a mi bebé a un especialista en rehabilitación? Cuando detectemos algún tipo de alarma neurológico, como los que se mencionaron anteriormente, cuando realmente ya notemos que nuestro niño tiene un retraso del desarrollo psicomotor, o cuando ya haya datos de una parálisis cerebral infantil bien diagnosticada a través de un médico pediatra. Para concluir con este tema, sí tenemos que tomar muy en cuenta que la identificación de estos factores de riesgos asociados con los problemas del neurodesarrollo es un primer paso para prevenir o reducir sus efectos, impactando así de una forma positiva en nuestros niños.